Las debidas disculpas para nuestros oyentes y para nuestro invitado. Vamos a proceder con la entrevista con el economista Marco Flores solamente por audio. Algún problema sufrimos en nuestro sistema de video. Economista Flores, si nos escucha, muy buenos días. Economista Flores, ¿nos escucha? Sí, le escucho. Creo Bien. que usted no me escucha a mí. Ya, ahora sí, le pedimos disculpas. Sí, hemos tenido algún percance de carácter técnico que no logramos superarlo totalmente, pero ahora sí, por lo menos, le estamos escuchando, que es en realidad lo más importante. Queríamos conocer su punto de vista de el por qué es inadecuado lo que está haciendo el gobierno, elevar el precio de los combustibles, acción que se tomará la próxima semana conforme a los anuncios. Bueno, no es eso lo que yo pienso. Primero, es una pena que no podamos tener una entrevista vía Zoom, porque yo tenía alguna información que quería enseñarle a usted y a la ciudadanía. Qué lástima. Si logramos en el trayecto del diálogo arreglar la situación, pasaríamos a video. Yo comprendo su estado. Veamos si es posible. Sí. En todo caso, le escuchamos. Voy a tratar de explicarle lo que tenía preparado. A ver, yo creo que los precios de los combustibles deben modificarse, pero no en la forma en que lo hace el gobierno, y menos mintiendo como se le está mintiendo a la gente. El problema fundamental que tiene el país, que tiene, para ser preciso, y tomando las cifras del INE, que tienen 7 millones de personas en el Ecuador, no es el Fondo Monetario ni son los precios de los combustibles, es la pobreza, Gustavo. Aquí en este país hay, como hemos hablado en más de una oportunidad, 5 millones de personas pobres que están viviendo con menos de $3 al día, y de esos hay 2 millones que viven con menos de $1.70 al día. Estas personas que hablan sobre el incremento del IVA, sobre el incremento del precio de los combustibles, las mentiras que se dicen, y yo le digo categóricamente, las mentiras que se dicen sobre que el Ecuador ha quemado 50,000 millones de dólares y una serie de tonterías más. Lo único que hacen es tratar de engañar a la gente para que apruebe a ciegas una medida, sin considerar este enorme ejército de pobres que tiene el Ecuador. En primer lugar, lo correcto es lo que usted ha dicho, hablar del incremento del precio de los combustibles, no del subsidio. Mire, solamente le voy a señalar las últimas mentiras de 3 funcionarios públicos: el ministro de Finanzas, el gerente del Banco Central y el ministro de Energía. Cuando anunciaron la medida, señalaron unas cifras inexistentes. Ellos señalaron, y además el Banco Central emitió un comunicado, que el subsidio a las gasolinas, concretamente a la gasolina extra y a la gasolina Ecopaís, en el año 2023, le ha costado al país, dijeron, 644 millones de dólares. Es más, el gerente del Banco Central emitió la víspera un comunicado señalando que ese era el valor. Y sobre ese valor hicieron los cálculos del ajuste a los precios y los cálculos de la compensación, una pésima compensación además, compensando a quien no deben, hicieron los cálculos de la compensación. Mientras el Banco Central hizo esta publicación, como le digo, la víspera, pero el Banco Central publica todos los meses una información que dice lo contrario de lo que esas personas dijeron. ¿Y cuál es la información real? En el año 2023, la diferencia entre ingresos y egresos por comercialización interna de derivados importados, en este caso de las gasolinas, no fue los 644 que vienen a decir a última hora. El Banco Central publica todos los meses de información. Y en el año 2023, la diferencia fue 469 millones de dólares. Esto es 200 millones, aproximadamente 200 millones de dólares menos de lo que estas personas dijeron cuando le anunciaron al país el incremento del precio de los combustibles. Yo siempre he pensado que el precio de los combustibles debe modificarse, pero que tiene que la ciudadanía ser compensada adecuadamente. Y siempre he planteado, desde que al señor Moreno se le ocurrió subir todos los combustibles de una sola vez mediante un decreto, y casi se cae el gobierno, y nos acordamos lo que pasó en octubre del año 2019,
Desde ahí yo hice un planteamiento, hice un estudio en el que yo proponía la modificación de los precios a precios internacionales. Perdóneme, economista Flores, gente, sí, quisiéramos escucharle a usted lo que se había propuesto, pero antes nos quedamos con esa duda. ¿Cuánto mismo va a ahorrar el gobierno con la liberación de los precios o la elevación de los precios de estas dos gasolinas? Si la cifra que se habla de 600 millones, que es lo que ha venido costando el subsidio de estas gasolinas, no es 600, es 400 millones, y hay además compensaciones que el propio gobierno ha dicho serán de 100 o algo más, quizá hasta 150 millones de dólares. ¿Cuánto es lo que el gobierno ahorraría, por así llamarlo, con este subsidio? Lo que ahorraría en un año es lo que publica el Banco Central, dependiendo del precio del petróleo. Si el precio del petróleo se va a las nubes, evidentemente la diferencia entre el precio de venta interno y el precio de importación sube. Pero si el petróleo baja, ocurre exactamente lo contrario. También hay que considerar cuál es la producción interna de derivados de petróleo. El Ecuador produce aproximadamente un 35% de la demanda interna y el resto es importado. Esas son las variables que en determinado momento pueden modificar los precios. Ya, pero si es que esta modificación de precios se da la próxima semana, podríamos hablar con los precios del petróleo, precios del mercado y de los derivados del día de hoy. Si es que así fuese este cálculo, ¿cuánto ahorraría el gobierno? Sí, pero ese no es el punto al que debemos referirnos. Hay que referirnos a lo que el gobierno ha dicho que le ha servido para calcular la compensación. El gobierno ha dicho, los tres funcionarios dijeron que para calcular esta compensación que han anunciado a diferentes sectores de transportistas, entonces a los taxistas, ha dicho que al país le ha costado en el año 2023 644 millones de dólares lo que ellos llaman el subsidio a las gasolinas. Con base a ese valor, ellos han fijado la compensación. Lo que yo le estoy diciendo es que ese valor no es correcto. El valor correcto es el que publica el Banco Central. Lo que pasa es que el país tiene un gerente del Banco Central mentiroso. Y el valor que publica el Banco Central, los técnicos del Banco Central, los técnicos serios del Banco Central, es de 469 millones de dólares, 200 millones de dólares menos. Entonces, ese es el valor que en definitiva se supone que ahorraría en un año que ahorraría el gobierno. A lo que usted le tiene que restar el valor que va a entregar por compensaciones. ¿Usted cree, Gustavo, que las compensaciones deben ser darle 45 dólares mensuales a los taxistas? Cuando usted tiene gente que se está muriendo de hambre. A los taxistas usted no tiene que darles un centavo. Lo que debe permitirles es que ajusten la tarifa en función de los nuevos precios. Pero si tiene que compensar, y además va a compensar marginalmente, compense a la gente pobre, que como consecuencia del incremento del IVA y como consecuencia del incremento de los precios de las gasolinas, lo que hace es degradar la calidad del consumo y reducir el consumo. ¿Cuántos ecuatorianos hacen eso? Hay 7 millones de pobres en el Ecuador. Entonces, estas personas son las que necesitan ayuda, y el gobierno los compensa a los taxistas. Bien, ahora, ¿usted no cree, permítame, economista Flores, por favor, tener un intercambio? Sé que tenemos dificultades de comunicación, pero es importante mantener un diálogo, de eso se trata la entrevista. ¿Usted no está de acuerdo entonces en esta compensación que entendemos desde el punto de vista del gobierno? Lo que intenta es de que no se eleve el precio del transporte, por lo menos del transporte que directamente está afectado por estas dos gasolinas, para quitar su efecto catalizador sobre otros productos y servicios. Por supuesto que no estoy de acuerdo, porque en primer lugar nunca he estado de acuerdo. Esto es una focalización, lo que ha hecho el gobierno, focalización, lo que anuncia por lo menos que va a hacer a final de mes. La focalización en beneficio de quién? De los taxistas, de los señores de las motos y de los señores que conducen camionetas para transporte público. ¿Y el resto? ¿Y el resto de la gente? ¿Acaso que el incremento de los combustibles solamente afecta a los que tienen transporte o transporte público?
afecta a todos, porque fundamentalmente lo que afecta es el proceso productivo, es decir, afecta a los precios de los encadenamientos productivos. Si usted tiene un panadero que va de la casa a la panadería a pie, entonces dice, bueno, el señor no va a gastar en el pasaje, igual le afecta, porque todos los costos de producción se modifican cuando se incrementa el precio de la energía. Esta focalización que hace de entregar recursos, por ejemplo, a los taxistas, me parece realmente lamentable. Es un absurdo, porque tiene que usted ayudarle a la gente más pobre de este país. Los taxistas, como digo, lo que tienen que hacer es ajustar su tarifa por el nuevo precio de los combustibles. Tampoco les puede exigir que sigan cobrando lo mismo. Entonces, y además las cifras también son mentirosas respecto de lo que el gobierno y estos caballeros llaman el subsidio total. No, hay una diferencia de $1,000 millones que le presentan al Ecuador, cifras que ellos no pueden sostener, por eso nunca debaten. Entonces, lo que yo le estoy tratando de decir es que por lo menos hay que comenzar diciendo la verdad. ¿Cómo puede ser posible que aquí haya un gerente del Banco Central que firma un documento señalando unas cifras y la víspera señala otras cifras? Y se lava las manos diciendo que esas son las cifras que me ha dado a mí el Ministerio de Finanzas. Pero los platos rotos lo estamos pagando todos. Esto es una forma de engaño a la gente. Economista Flores, justamente eso es lo que trataría el gobierno, de que el subsidio no beneficia a todos. Lo que entendemos está tratando de quitar el subsidio a sectores medios y altos que sí pueden, sí podemos, deberíamos decir, pagar 30 centavos más por galón o $3 más aproximadamente por llenar el tanque de un auto pequeño o mediano. Muy bien. Primero déjeme decirle lo siguiente. Asumamos que es así. Yo no he visto ningún estudio serio que diga que realmente los grandes beneficiados son las personas que tienen más dinero. ¿A qué se llama tener aquí a los sectores ricos? Al que gana $2,000 le consideramos que es el sector rico, porque es lo que dice el ministro de Finanzas. Esos son los ricos del Ecuador. No, esos no son los ricos del Ecuador. Esa es la clase media y media del Ecuador. Pero en fin, estoy de acuerdo entonces que el esfuerzo pueda recaer sobre las personas que tienen un ingreso mayor. Lo que yo estoy cuestionando es la tal focalización, porque no sirve. Primero hay que ver si es que les giran los recursos, porque ni siquiera Solta le giran los recursos. Y además porque el presupuesto del Estado tiene un enorme desfinanciamiento. Este es un presupuesto hecho de remiendos. Aquí no tenemos política económica. Lo que tenemos es una suma de deudas, que en este año, mire Gustavo, en este año hay que pagar de deudas del presupuesto del Estado $8,400 millones. Y el presupuesto está sostenido con inmensa emisión de deuda, con déficit y con atrasos. Entonces, asumamos que van a girarles las compensaciones, asumamos, lo cual a mí me parece realmente complicado. Pero entonces hagan las compensaciones a los sectores a los que tienen que hacer. Ese es mi cuestionamiento. Y los sectores que tienen que hacer no son los taxistas. Le vuelvo a repetir, ¿a quién tiene que compensar ustedes? A los pobres. Y el gobierno sí tiene la forma de identificar plenamente a estos sectores. Por ejemplo, a través del propio bono llamado de desarrollo humano, que es un bono a la pobreza. Pero en general, lo que se está presentándole al país, que me parece absolutamente incorrecto, lo que se le presenta al país, es un esquema de precios y de cálculos falso, mentiroso. Y lo que hay que hacer es decirle la verdad y hacer cálculos reales. Y sobre eso, entonces el gobierno puede decir, ¿saben qué, señores? Nosotros vamos a incrementar el precio de los combustibles, no es que están eliminando el subsidio. Vamos a incrementar el precio de los combustibles, llevarlo a nivel internacional. Les ofrecemos cobrar precio internacional, pero con combustible también de calidad internacional, y vamos a compensar a determinados sectores. Esa es la medida correcta, entre otras cosas para evitar el contrabando, que es bien grande en el Ecuador. Pero eso no es lo que se hace. Entonces, los pobres están abandonados aquí. Se cree que compensando solamente a estos sectores se va a cubrir el efecto negativo que van a tener en el consumo, la gente pobre de este país que no tiene capacidad de ahorro. Esa compensación es ineficaz, es ineficiente, no llega a quien debe llegar. Ese es mi cuestionamiento. O sea, dos, primero, digamos las cifras reales, y segundo, hagamos que la medida llegue a quien debe llegar.
Ahora, ¿estaría de acuerdo usted, economista Flores, en el sentido de que se está tratando de afectar en la menor medida al transporte en general? Pues o la mayor parte del transporte pesado de Ecuador se mueve con diésel, que no está siendo tocado. Se está tratando de proteger a taxis, a estas a tricimotos, también a las camionetas, que son muy importantes en los sectores rurales de el país. Por lo menos hay esa intención. No sé si eso se lo puede cuantificar, ya sea en personas que de alguna manera se ven blindadas o protegidas, ya sea parcial o totalmente, de estas elevaciones, o quizá en términos de dinero, ¿cuánto significaría? Bueno, la cifra es la que han dado estos funcionarios, ¿no? Lo que han gastado el año pasado, ellos lo están considerando como base de lo que gastarían en este año, pero le vuelvo a repetir, depende de cuál sea el precio del petróleo, ¿no? Porque al modificar el precio del petróleo se modifica el precio de los derivados, y además depende de lo que pase con la demanda también, con la demanda interna. Entonces, no se puede dar una cifra exacta. Lo que se puede hacer es un aproximado en función de lo que ha ocurrido en el pasado inmediato, pero no sabemos cuál va a ser la demanda, no sabemos cuál va a ser el precio del petróleo de aquí a mañana o después de un mes, y esos son factores que modifican la diferencia entre ingresos y egresos, y eso es justamente lo que hay que considerar. Pero el punto fundamental, le vuelvo a insistir, es a quién llega la tal focalización. Y yo me atrevo a hacerle a usted una apuesta, Gustavo. Vamos a ver cuando se aplique la medida si hay taxistas que no suben el precio de la carrera, y vamos a ver si hay quinquimotos que no suben el precio de la carrera, a pesar de la llamada compensación. Ya vamos a ver. Pero el resto de personas se afectan, ¿no? Después que usted, vamos a suponer que se neutraliza el incremento de los pasajes sobre la canasta familiar básica. Pero todo el proceso productivo se afecta cuando sube la gasolina. Todos los encadenamientos productivos se afectan. Eso no está compensado, ni puede compensar de la forma que ha inventado el gobierno. La única forma que usted tiene de compensar es reduciendo el IVA, porque el IVA les llega a todo. Y eso no va a ser el gobierno ni lo va a autorizar el fondo. ¿Cómo ve usted, economista Flores, esta parte de la medida que en lugar de una flotación de los precios, de poner precios internacionales sin ningún tipo de medida, así sea cosmética, el gobierno ha recurrido a las bandas, una banda con un piso de 2,67 por galón a 3,03 como tope, como techo? Sí, claro, está bien eso, porque tampoco es que, si usted observa la variación de los precios de los combustibles en el último año, es más, en los últimos 3 años, entonces, más o menos se mueve dentro de una banda como la que está señalando el gobierno, y eso está bien, eso está bien. Pero el gobierno utilizó otro referente, dijo que en la región se está pagando por los mismos combustibles precios, me parece que se señaló una cifra de 4,40. Entonces, ¿por qué eso se paga en la región? Nosotros también debemos pagar. ¿Y por qué no averiguamos los otros precios que se pagan en la región? Por ejemplo, ¿cuál es el poder adquisitivo de los salarios en la región? Y usted encontrará que el poder adquisitivo del salario ecuatoriano es el más bajo de la región. Eso quiere decir que aquí en el Ecuador, la gente con su salario es donde menos compra en toda América del Sur. Todos los otros países, los peruanos, los colombianos, los chilenos, en fin, con su salario, compran más en sus países que lo que compramos los ecuatorianos con el salario ecuatoriano en el Ecuador. ¿Cuál es la fuente de esto? Esto se llama paridad de poder adquisitivo. ¿Quién dice esto? El Fondo Monetario, el Banco Mundial, publica una tabla sobre eso. Entonces, esto de decir, aquí al lado están cobrando $4 del galón de gasolina. ¿Y por qué no averiguamos cuánto cobran al lado por una camisa que aquí se venden $40, o un par de zapatos que aquí se venden $120, o un vehículo aquí que paga hasta el 120% de impuestos? Entonces, esa es una comparación que no es válida para tratar de justificar una cosa así. Yo no me opongo a eliminar el costo de oportunidad en los combustibles. Lo que digo es que hay sectores a los que hay que compensarles adecuadamente. Y le estaba refiriendo el estudio que yo hice, no para contarle lo que dice el estudio,
sino para indicarle que desde hace 3 años, desde el año 2019, ya son 4 años, yo he sostenido de que los precios sean modificados, pero con una compensación adecuada. Es más, hice los números, hice los cálculos, y lo que había que hacer es reducir el IVA. Pero esta medida la está tomando el gobierno, no porque le salva en la caja fiscal, sino porque es un compromiso que tiene con el Fondo Monetario. Yo veo, en cambio, un esfuerzo del gobierno. ¿En qué sentido? Han tratado de subir lo menos posible los combustibles y tomar solamente las gasolinas para complacerle al fondo. Como que dice, a ver, hagamos esto, pero el resto no toquemos, por lo menos por el momento. Creo que ese es un esfuerzo válido que ha hecho el gobierno. Pero esta es una medida inscrita en el programa del Fondo Monetario Internacional. Mi crítica, le vuelvo a repetir, tiene 2 motivos. El primero, que se hace una rueda de prensa para no decirle la verdad a la gente y presentarle unas cifras inexistentes. Yo a cualquiera de esos funcionarios, cuando quiera, usted hace un programa, con cualquiera de esos funcionarios o con todos ellos, podemos revisar las cifras. Segundo, haber diseñado una forma de focalización, porque eso no es compensación, para sectores a los que no debe compensar, olvidándose de los que sí debe compensar. Porque los que debe compensar son aquellos que tienen capacidad de ahorro cero en el Ecuador. Y esos son 7 millones de personas. Según dice el INEG, esos son los pobres del Ecuador. Entonces la compensación debería haber llegado hacia allá. Y el esfuerzo recaer en quienes tienen mayores ingresos. Pero no, esos sectores no están siendo compensados en su consumo. Lo que van a hacer con esto es quitar una botella de leche de la mesa a los niños pobres, de un par de zapatos de los niños pobres, que desgraciadamente son demasiados en el Ecuador. Eso es lo que va a pasar, porque la compensación no es correcta. Esta medida podría ser de otra naturaleza, podría obtener el objetivo que tiene el gobierno. Podríamos evitar el contrabando, podríamos tener hasta precios internacionales y podríamos compensar a la gente pobre, reduciendo el IVA. Pero el Fondo Monetario se opone radicalmente a esa medida, porque ese es el neoliberalismo. Ese es el neoliberalismo. Entonces, no es que no hay otras alternativas, sí las hay. Bien, si le hemos entendido correctamente, economista Flores, básicamente usted primero lo que exige es transparencia en el manejo de las cifras por parte del gobierno. Y por otra parte de que sería preferible incluso una liberación total del precio de los combustibles, pero tratando de compensar adecuadamente a todos los sectores afectados. Exactamente. Y créame que se puede hacer eso. En realidad, el tema de tener estos precios de los combustibles en el Ecuador, yo tengo una enorme preocupación en esto. Primero, la mala calidad de los combustibles, que son altamente contaminantes, ¿no? Y usted sabe muy bien los graves daños que causa esta contaminación. Y en segundo lugar, el contrabando que tenemos, sobre todo por mar, de gasolinas y de diésel, que se utilizan como elementos de producción de droga. Entonces, esto de que aquí se favorece a los más ricos es bastante cuestionable, ¿no? ¿Cuántos ricos hay en el Ecuador? ¿A quiénes les llamamos ricos? ¿A qué escala estamos llamando ricos? Yo le he escuchado al ministro de Finanzas que dice que los más ricos son los que ganan hasta $2.800 mensuales, ¿no? Y que quienes están en ese rango de 2.000 a 2.800 son los más ricos del país. Esos no son los ricos del país. Esa es la clase media, si usted quiere, media alta. Pero en fin, yo no digo que les proteja a ellos y que no les cobre. Estoy hablando de las personas que están viviendo en la forma en que están viviendo, con las cifras que ya le di de ingresos en lo que tiene que ver con la pobreza extrema, $1.70 al día de persona. Hay 2 millones de ecuatorianos viviendo con $1.70 al día. Y hay 5 millones en total que están viviendo con menos de $3. ¿Usted qué les va a decir a ellos? Porque ellos lo que van a hacer es degradar el consumo o reducir su consumo. ¿Cómo les cuenta que aquí se han subido el precio de los combustibles y ellos no están siendo compensados? ¿Qué les va a decir? Pero ¿sabe qué? Le hemos compensado dándoles este incremento a los taxistas. Eso les vamos a contar.
Ahora, les vamos a contar que estamos... Economista Flores, yendo un poco más allá y mirando el problema económico del Ecuador de una forma más amplia, no exclusivamente con este tema que no deja de ser coyuntural de la elevación de los precios de los combustibles, se coincide por parte de todos los analistas que incluso con esta elevación del precio de los combustibles no se solucionaría el problema financiero del Estado. El ministro de Economía, en entrevista con este medio de comunicación hace 3 días, refutó una cifra de 18,000 millones de dólares que se estarían gestionando con organismos internacionales para que fluyan a Ecuador a través de nuevos créditos. Él dijo que la aspiración real era de unos 14,000 millones. Pero hemos escuchado también, y se ha publicado así en medios de comunicación, opinión de otros analistas que señalan que hasta el año 2028, me parece que señalaban, Ecuador requiere unos 38,000 millones de dólares en dinero extra para mantener en mejor estado su economía. Háblenos un poquito de estas macro cifras. ¿Cuál es la situación del país? ¿Cuánto realmente Ecuador requiere para funcionar mejor en sus finanzas públicas? Y además, ¿de dónde debería provenir ese dinero? A ver, el Ecuador solamente tiene 2 fuentes para poder obtener los recursos, ¿no? El endeudamiento externo y el interno. En este año, el presupuesto del Estado prevé una emisión de bonos de más de 6,000 millones de dólares. Y además, un endeudamiento externo, de fuente internacional, de aproximadamente 4,000 millones de dólares. Lo que ha recibido es 1,000 millones del Fondo Monetario. Faltan los 3,000. Primero, aquí viene una nueva mentira. Le dicen al Ecuador, es que si es que no firmamos el convenio con el fondo, los otros multilaterales no nos dan la plata. Eso es mentira. Mentira. Y le digo por experiencia, incluso cuando el Ecuador ha estado en default, que ocurrió en el gobierno del ingeniero Rodríguez Cordero, cuando él declaró el no pago de la deuda cuando desaparecieron 40 kilómetros de oleoducto y no había cómo exportar petróleo, declaró el no pago de la deuda. Bueno, incluso en esa época, incluso cuando en el gobierno de la Revolución Ciudadana, en el año 2008, 2009, hubo el problema de la llamada reestructuración de los bonos globales ecuatorianos, contenedores privados, y finalmente el Estado terminó pagando el 33% del valor. Y el Ecuador fue eliminado de los mercados internacionales durante 10 años. Bueno, incluso ahí, el Ecuador siempre tuvo la asistencia de los multilaterales, porque el Ecuador tiene derecho de tener esa asistencia, porque el Ecuador aporta con dinero a cada uno de los multilaterales, lo que se llama la cuota de los países. Entonces, no es verdad que uno tenga que hacer un acuerdo con el fondo para que le dé crédito el BID, la CAF o el Banco Mundial. No es cierto. El Fondo Monetario Internacional y el acuerdo serían un paraguas para lograr el resto, es lo que se dijo. Bueno, le estoy diciendo que no es cierto. No, usted no necesita, no tiene que exhibir un acuerdo con el fondo para que el Banco Mundial, para que el BID le dé plata. Pero es que además hay que considerar algo. Los créditos que dan estas instituciones, el BID, el Banco Mundial, sobre todo el BID y el Banco Mundial, la CAF no tanto, no son de libre disponibilidad. Muy poco de los recursos que conceden estas instituciones son de libre disponibilidad. La gran masa de recursos que ellos conceden son para programas y proyectos específicos que tienen desembolsos parciales a lo largo del tiempo conforme avanzan las obras. Mire, aquí lo que hay es una enorme mentira, ¿no? Aquí al Ecuador se le miente todos los días. Esto de que el Ecuador va a tener financiamiento internacional por 18,000 millones, 38,000 millones, ninguna de esas cifras tiene realmente ningún sustento. Ninguno. Son ensayos. Esa es la programación cuatrianual que hace el Ministerio de Finanzas. Lo que yo le puedo decir, ¿no?, sin que sea una cifra exacta porque no hay forma de saberlo, es que aproximadamente en el mejor de los casos de financiamiento externo vía multilaterales de estas instituciones, porque el Ecuador no puede entrar todavía a los mercados internacionales, estamos fuera de los mercados internacionales para poder financiarnos. Bueno, para este año se ha programado 4,000 millones. Lo que ha obtenido son 1,000. Vamos a ver si obtiene los 3,000.
Algo de eso podrá obtener. No estoy tan seguro que pueda llegar a los 4.000 millones. Entonces, una cifra racional para hablar es un financiamiento internacional de alrededor de 4.000 millones de dólares mensuales, con un agravante. El pago de la deuda pública crece de manera importante el próximo año y el año subsiguiente. Y lo que va a recibir el gobierno el próximo año es un presupuesto en crisis, porque este presupuesto está remendado con las aprobaciones temporales que hizo la Asamblea, está remendado con atrasos. Los atrasos se pasan por el próximo año y con el déficit. Encima de eso, el problema de no tener crecimiento económico. Mire, aquí me tengo que detener un momento para señalarle lo siguiente. El propio Fondo Monetario dice que el crecimiento económico este año, que es crucial, dice que va a ser cero. Porque decir que va a ser 0.1 es decir que va a ser cero. El Banco Mundial, hace 10 días, mostró su proyección del crecimiento económico para el Ecuador y dijo que en el mejor de los casos sería 0.3. Y Macro Pro Estudios, que es la revista más seria que hay en el Ecuador y con mejores técnicos para calcular y proyectar el PIB, dice que en el año 2024 el crecimiento económico va a ser negativo, entre menos 0,8% y menos 1,5%. Todos dicen que el crecimiento económico va a ser muy mal. El Banco Central aparece y dice que cree que el crecimiento económico va a ser 1%. Pero ¿sabe lo que no le dicen a la gente? Que para decir eso, el gerente del Banco Central recorre 11 años el año de comparación. Y en vez de compararlo con el año 2007, que es el año base, lo compara con el año 2018, es decir, con precios más elevados. Una forma terrible de mentirle al país. Una forma terrible de mentir. El problema es que, y en el programa del Fondo Monetario, ¿qué dice Gustavo? El propio Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario no miente, se puede equivocar, pero no miente en las estimaciones. El Fondo Monetario dice el crecimiento promedio del PIB en los 4 años que dura este programa del Ecuador, con el Ecuador, va a ser 1,5%, en promedio del 2024 al 2027, si es del 2024 cero. Con 1,5% de crecimiento no avanzamos a ningún lado, no podemos generar empleo, no podemos realmente mejorar la inversión del gobierno central y no podemos sacarle del hueco a los servicios públicos. Justamente este tema quisiera enfocar en esta última parte del diálogo que tenemos, ya dicho sea de paso que terminar, se nos ha agotado el tiempo, economista Flores, pero comentarle un poco de lo que pasa por acá, por el austro del país, que se vive otras realidades. Usted conoce que aquí prácticamente no hay carreteras. Aquí las informaciones diarias las empezamos señalando cuáles son las carreteras cerradas y son prácticamente en los 4 puntos cardinales. Hay 450 millones de dólares que reclama el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, que aún debe el gobierno a los municipios. Pero estos temas se los siente además de manera muy sensible, puntual en la población. Por darle ejemplos, en los titulares de hoy tenemos padres de familia de sectores rurales, aquí Tarqui, Victoria del Portete, en protesta porque no pueden enviar a sus hijos a las escuelas, a esos edificios del milenio que se construyeron, pues no tienen ya el servicio de transporte, el Estado no les paga. O esta semana, y esto en una visita personal, tuvimos que ir a la oficina de Arcotel, la Oficina de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, en donde se utilizó desde hace poco tiempo un piso para atender también a la gente masivamente por oficinas del registro civil. En ese edificio los servicios sanitarios están colapsados. Hay pisos completos del edificio que no cuentan con agua. Todo esto se da mientras el Azuay y las provincias del Austro están produciendo para el país el 40% de la energía. Lo que usted acaba de decir es una muestra del no haber invertido durante más de 7 años. Mire, en la próxima vez que tengamos la oportunidad de conversar, yo le voy a mostrar a usted cuáles han sido las cifras de la inversión del gobierno central en estos más de 7 años. Y son cifras oficiales, cifras del Banco Central, del Ministerio de Economía, en fin. Le vuelvo a decir, Gustavo, uno de los principales problemas es que aquí se le miente a la gente todos los días. Como decía Jean-François Rousset,
La mentira aquí es la fuerza que le mueve a este país. Y tenemos algo realmente espantoso que ha pasado. Este corte de energía de 3 horas que hubo hace 2 días debe señalarle al Ecuador lo crítico de la situación, de lo que significa no invertir, que el sector público, en este caso el gobierno central, no invierta. La seguridad energética del Ecuador está por los suelos. Usted mismo al inicio del programa señaló lo que está pasando en la refinería. ¿Sabe por qué? Porque los neoliberales cierran las llaves de la inversión para que se deterioren las instituciones públicas, para que se deterioren los servicios y entonces tener un justificativo para privatizarlos y entregarlos a manos privadas. Aquí hay 1.500 millones, entre 1.000 y 1.500 millones, en subsidios que se entregan a grandes empresas, en perjuicio no solo de la gente, sino de los empresarios medianos y los empresarios de menores ingresos, de empresas menores, de emprendimientos menores, que están siendo perjudicados. Las ventas, si usted mira lo que ha pasado con el incremento del IVA, lo que sucedió fue que se incrementaron los precios, pero no el volumen de ventas. Entonces, tenemos un caos porque no tenemos política económica. Aquí en el Ecuador no hay política económica, la economía no tiene dirección, lo que hay es sumas y restas. Ya va a ver usted lo que va a pasar con el incremento de los combustibles en los transportadores públicos, en los buses, en los mismos taxis, en las tricimotos. Y claro, en este cuadro que usted acaba de describir, que es la realidad del Ecuador, porque desgraciadamente el neoliberalismo se concentra en el déficit fiscal, que ni siquiera lo puede arreglar después de 7 años, en vez de concentrarse en el crecimiento económico. El déficit es una consecuencia de la falta de crecimiento económico, no al revés. Y esta gente se concentra en el déficit y ofrece poner la casa en orden. Llevan 7 y más de 7 Debemos años manejando concluir, la economista economía, Flores, por favor. y tenemos un desastre, el desastre que usted acaba de describir. Bien. Le agradecemos mucho, economista Flores, por habernos atendido y nuevamente disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido que afrontar en esta mañana. Son las 8:22. Han escuchado al economista Marco Flores, miembro del Foro Económico.